pasado ya los 5 minutitos. Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidas nuevamente a esta sesión del Seminario Permanente de Investigación de Frontera en Psicología Social Comunitaria. Agradecemos mucho a la UNAD, a la maestra María del Pilar, por este espacio, por el acompañamiento siempre aquí presente con nosotros, con nosotras. Agradecemos también a los participantes que siempre están muy motivados durante estas sesiones, en este ciclo que casi ya terminamos en 15 días. Y especialmente pues agradecemos la presencia del doctor Jesús Serna por haber recibido esta invitación a participar dentro de este espacio académico. La trayectoria del doctor Jesús es maravillosa y pues nos honra con su presencia el día de hoy. Comentarles un poquito de la dinámica. En un primer momento, pues voy a leer la semblanza del doctor Jesús María Serna Moreno. Posteriormente a esto, pues él dará lugar a la presentación de su ponencia titulada Metodologías para el estudio de los pueblos afrodescendientes en México y Nuestra América. Y posteriormente a ello, pues obviamente abriremos un espacio para un debate, para preguntas, reflexiones, que yo creo que serán bienvenidas esas interacciones, ese diálogo que nutre la construcción de conocimiento colectivo. Bueno. Les leo un poco sobre esta semblanza que nos envía el doctor Jesús, pero que creo que es bastante resumida para toda la trayectoria que él tiene. El doctor Jesús María Serna Moreno es investigador titular C, tiempo completo jubilado del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, maestro en teoría crítica del derecho, maestro en antropología social. Pues ha escrito múltiples libros y de los cuales ha sido en algunos casos autor, coordinador. Quisiera dar algunas referencias dentro de, digamos, las que más resaltan por la temática que trabajamos. Una se llama un libro Herencias etnoculturales en Puerto Rico y Nueva York, publicado por el CIAL UNAM en el 2011. Otro, República Dominicana, Identidades y Herencias Etnoculturales Indígenas, publicado en el 2010 por la República Dominicana. Otro es Cuba, un pueblo nuevo, herencias etnoculturales indígenas en la región oriental, CIAL UNAM 2007. México, un pueblo testimonio, los indios y la nación en Nuestra América, publicado por el CIAL UNAM 2001. Afrodescendientes en México y Nuestra América, reconocimiento jurídico, racismo, historia y cultura, publicado por el CIAL UNAM 2018, en el cual fungió como coordinador con Israel Ugalde. Tiene múltiples artículos publicados en revistas especializadas y capítulos de libro. Ha sido profesor del programa de posgrados en estudios latinoamericanos de la UNAM. Recibió el reconocimiento Medalla Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán 2012, presidente de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, AMEC 2018-2021, miembro de la Red de Investigadores sobre la Ancestralidad de los Pueblos de América, Joel James Figarola Riapa, y del Comité Técnico Académico de Afro-Indoamérica, Red Global Antirracista, ARGA. Bienvenido, doctor Jesús Serna. Adelante.
Muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todas, a todos, a todos. Para mí es un gusto estar aquí en este seminario. También yo me siento honrado con la invitación y pues quisiera agradecer a Catherine Erazo y a los demás organizadores esta oportunidad de estar aquí para dirigirme precisamente a público que principalmente tendrá seguramente lugar en Colombia y en México. El tema que yo voy a desarrollar es un tema que se relaciona con las metodologías para el estudio de los pueblos afrodescendientes, tanto en México como en nuestra América. Y pues yo quiero decirles que, como ya mencionó la doctora Erazo, soy antropólogo, pero que he trabajado principalmente en la interdisciplina. En la medida en que mi doctorado es en estudios latinoamericanos, desde la antropología, pero en estudios latinoamericanos, y en rigor, pues la metodología interdisciplinaria tiene que ver básicamente con esta formación teórico-metodológica en estudios latinoamericanos, desde América Latina, y también de alguna manera me identifico como latinoamericanista. Una antropología latinoamericanista, es decir, porque hay antropólogos que estudian sobre América Latina, antropólogos sobre América Latina, o antropólogos latinoamericanos. Pero ser antropólogo latinoamericanista tiene que ver precisamente con una adhesión a una concepción, a un método, a un esquema de percibir la data de estudios sobre el arte. Por lo tanto, no puede ser una disciplina, digamos, la que estudie América Latina, sino desde las distintas disciplinas, pues aplicadas precisamente al estudio de la región. Y la concepción sobre la región en el sentido de buscar como aspiración, y en eso el latinoamericanismo, la aspiración a la unidad latinoamericana. La unidad y la integración latinoamericana sería el objetivo principal del latinoamericanismo. En mi caso, no solo basado en lo que ya planteaba desde el siglo XIX, inicios del siglo XIX, Simón Bolívar, sino una serie de próceres más, y destacadamente ya casi a finales del siglo XIX, el concurso para mí fundamental de José Martí, sobre todo en una espléndida síntesis que él tiene, que es el texto Nuestra América. Un texto corto, pero en el cual me parece que está sintetizado lo que sería la aspiración fundamental hacia América Latina. De ahí que muchos de nosotros no solo no nos quedemos en ser latinoamericanistas, sino que de alguna manera nos identificamos más con el término nuestro americano o nuestro americanistas. Este es un poco pues el planteamiento con el que yo quisiera iniciar, pues porque eso tiene que ver de alguna manera con la perspectiva, con el enfoque, y ya desde ahí entonces empezaríamos con esta exposición. Si pasamos a la siguiente, por favor. Bien, yo quisiera iniciar entonces con lo que fue la parte también inicial de mi formación, en el sentido de aquello que me ha permitido a mí desarrollar mis estudios que tienen que ver precisamente con toda una corriente de estudios que se inicia con lo que es el planteamiento de la tercera raíz. Entonces, para no perderme demasiado, voy a empezar a leer el texto que tengo preparado para el caso. La tercera raíz. Este concepto fue utilizado por primera vez a finales de los años 80
por el antropólogo e intelectual mexicano Guillermo Bonfil Batalla, al hacerse cargo de la Dirección General de Culturas Populares, perteneciente al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes del gobierno mexicano. Don Guillermo creó el programa La Tercera Raíz y en 1989 llamó a la doctora Luz María Martínez Montiel, discípula de Gonzalo Aguirre Beltrán, pionero en México de los estudios sobre la presencia africana en México, y también discípula de Roger Bastide. A ella se le invita para que se hiciera cargo de él, de este programa de la Tercera Raíz, y le dotara de contenido. Este era un proyecto muy novedoso. Por ello, la siguiente, por favor. Ah, sí, está bien ahí. Sí, no me había dado cuenta. Para que hiciera cargo de él, concebir, este era un proyecto muy novedoso y para ello le correspondió a la doctora Martínez Montiel concebir en forma concreta una idea que correspondiera a lo que se le solicitaba. La tercera raíz ha sido explicada y definida por ella misma, rebasando el objetivo del programa que estaba dedicado solo a México, al que algunos investigadores lo han querido reducir. Y ella la define a la tercera raíz como el conocimiento sobre la africanía, una de las tres raíces, la negroafricana, que junto con la europea y amerindia conforman la historia, la sociedad y la cultura de las naciones americanas de habla española y portuguesa a través de los procesos de transculturación y mestizaje, poniendo de relieve los resultados de la diversidad. Quisiera detenerme aquí un momentito con esta definición para llamar la atención básicamente en estos conceptos. Negroafricana, desde africanía, negroafricana, ¿no? Historia, sociedad y cultura de las naciones americanas de habla española y portuguesa, ¿no? Transculturación, mestizaje y diversidad. Para mí, cada uno de estos términos constituye verdaderos conceptos y es un poco a los que me voy a referir enseguida. Ahora sí pasamos a la siguiente, por favor. Bien. Esta definición toca aspectos fundamentales y aunque redactada en forma muy sintética, es muy completa. Sin embargo, podríamos agregar un complemento de orden teórico que la doctora Martínez Montiel ha acuñado con el nombre de indoafricanidad. Este concepto de africanidad o indoafricanidad, como después ella decidió nombrarlo ya de manera definitiva, me parece que es también fundamental. Al hablar de indoafricanidad o afroindianidad, se refiere al proceso de orden dialéctico que con frecuencia se ha producido históricamente en nuestra región americana y que consiste en la africanización del indio y la indianización del africano. Con ello se producen diversas expresiones étnicas, raciales y culturales, de manera tal que deben ser estudiadas en su especificidad cada una de ellas. Esto es muy importante en relación a lo que va a ser la metodología, entonces, que primero, histórico, es un proceso histórico. Segundo, es un proceso dialéctico. Tercero, es un proceso que lleva a las relaciones interétnicas e interculturales entre indígenas o pueblos originarios con los pueblos afroamericanos o afrodescendientes. Entonces, aquí me parece que está planteado en este concepto algo que va a ser fundamental. Para ello, la etnohistoria y la etnología con sus técnicas etnográficas se vuelven fundamentales, además de otras disciplinas y ciencias sociales, así como las humanidades, incluso las ciencias duras, puesto que los estudios de la tercera raíz
se han venido desarrollando como una propuesta dentro de una perspectiva inter, multi y transdisciplinaria, para poder abarcar la rica gama de variantes étnicas, raciales y culturales de la población afroamericana. Aquí también me quisiera detener en esto de lo inter, multi y transdisciplinario. Muchas veces se ha hablado de la necesidad de la interdisciplina y la multidisciplina, y a veces se les confunde. Es importante, me parece, precisar en qué sentido lo de interdisciplinario, en cuanto a relaciones que intercambian conceptos, pero que de alguna manera van generando una serie de diálogos, por así decirlo, de disciplina a disciplina, y que eso hace que se genere un discurso complementario. Y lo multidisciplinario, que hace referencia sobre todo a la utilización no de dos, sino de muchas más disciplinas, ¿no? En ese sentido, lo de multi. Ahora bien, lo de transdisciplinario, por lo general en la academia se le ve únicamente como aquello que está más allá de las disciplinas académicas. Yo quisiera precisar eso en el sentido de que nosotros pensamos, y así lo veía la maestra Rosa María Martínez Montiel, transdisciplina como aquellos saberes que no solo trascienden los disciplinas, o sea, que van de una disciplina a otra disciplina, etcétera, ¿no? Y que por lo tanto transita más allá de una sola disciplina, sino entendido también como el hecho de ir y reconocer como saberes aquellos saberes que no necesariamente son saberes académicos. Por ejemplo, los saberes que se crean, que se generan en las comunidades. Me parece que esta precisión es importante para ver la amplitud con la que queremos plantear esta concepción de transdisciplina, para poder abarcar la rica gama de variantes étnicas, raciales y culturales de la población afroamericana. Y lo que es muy importante, entendiendo la racialidad como una expresión de la delicada y compleja utilización del concepto de raza, considerado como un constructo social, dado su nulo carácter científico. Este aspecto que también ha sido ya muy discutido y debatido, pero que me parece que es muy importante precisarlo, en el sentido de que en el siglo XIX surge una concepción pseudocientífica de raza que desde luego queda desprestigiada después de la Segunda Guerra Mundial y que a partir de 1945 para acá, en el orden internacional, ha ido cobrando una crítica muy importante, puesto que no corresponde a las correlaciones científicas entre lo social, lo cultural, etcétera, etcétera. Es decir, en las distintas dimensiones del ser humano. No podemos hablar ya de razas, en la medida en que éstas no existen en ese sentido de una pseudociencia, lo cual no quiere decir que no exista el racismo. Sobre él vamos a hablar quizá un poco más adelante. Bien, actualmente sabemos que muchos especialistas han cuestionado varios aspectos relacionados con lo que se ha entendido por tercera raíz. En ocasiones con razón y en pasamos, no, todavía no. Careciendo absolutamente de ella. Así, por ejemplo, se ha creído que al considerar, sí, hay que cambiar a la siguiente, por favor, muy amable. A la raíz negra o negroafricana se le disminuye su importancia porque ello implica, es decir, hablar de tercera, esto de tercera, a veces se piensa en que, la siguiente, por favor. La siguiente, ahí. Sí, ahí, críticas a este concepto. ¿No? Se ha creído que al considerar tercera, decía yo, a la raíz negra o negroafricana se le disminuye su importancia porque ello implicaría considerarla, ubicarla en un tercer lugar en un sentido jerárquico que no le correspondería. Esto no es así, puesto que ni intencionalmente, ni por la forma específica en que se ha utilizado y concebido este término, se puede deducir semejante connotación ni en el orden jerárquico, ni en el clasificatorio, y menos en pensar que con ello se menosprecie o discrimine a la población que ahora se denomina afrodescendiente. Lo mismo ha ocurrido con el concepto de africanía, que haría alusión a rasgos, huellas o residuos, sustratos, decimos nosotros, de tipo cultural o etnorracial, que supuestamente se les ve como homogéneos,
algunos autores han hecho esta crítica de que no son homogéneos. Por el contrario, dichas huellas son vistas en esta concepción de la tercera raíz como parte de culturas cuya característica es la de la diversidad. En otro orden de ideas, es verdad que últimamente se tiende a abandonar términos como el de negro y negroafricana, para denominar a la población africana subsahariana, pero ello no se relaciona directamente con el concepto. También se ha dicho que las posturas teóricas vinculadas a la tercera raíz son ideológicas. Generalmente, esto se argumenta en defensa de una neutralidad que en realidad nunca ha existido en las ciencias sociales, según pensamos. Más allá de estos reclamos, habría que, ahora sí la siguiente, por favor, según nosotros, habría que destacar sus principales aciertos. De manera muy relevante consideramos fundamental el carácter latinoamericanista de su enfoque teórico y metodológico. Ya nos referimos en qué sentido hablamos de lo latinoamericanista, ¿no? Al hacer alusión a la historia de las naciones americanas de habla española y portuguesa, se incluye a Brasil, es decir, que se trata de lo que se ha denominado América Latina y sus tres componentes etnorraciales fundamentales. Este planteamiento se encuentra en total acuerdo con antropólogos latinoamericanos. La siguiente, por favor. Y latinoamericanistas, como es el caso del brasileño Darcy Ribeiro, quien ha propuesto una tipología en la que se expresa la diversidad de pueblos para América Latina a partir de lo que él llama las tres grandes matrices etnorraciales, de ninguna manera homogéneas, que la constituyen la europea, la africana subsahariana y la indoamericana, y que dan origen a las diversas configuraciones según estas configuraciones etnorraciales, como él les llama, ¿no? Según la combinación específica de estas matrices desde lo étnico, lo racial y lo cultural, que dan lugar a lo que él denominó como pueblos trasplantados, pueblos testimonios, pueblos nuevos y pueblos emergentes. Aquí me detengo también un poquito para ver qué es esto de pueblos trasplantados, pueblos testimonio, pueblos nuevos, pueblos emergentes. Los pueblos trasplantados, si regresamos al anterior, los pueblos trasplantados serían aquellos en donde existe todavía una gran presencia del europeo. Son pueblos muy europeizados aún en la actualidad. Son como europeos trasplantados a América, de ahí el nombre de trasplantados. Al caso de Uruguay y de Argentina serían ejemplos de pueblos trasplantados. Pueblos testimonios serían aquellos en donde la presencia indígena es muy importante. Siguen siendo los grandes contingentes que conforman aquellos pueblos que parecieran dar testimonio del pasado prehispánico, ¿no? Estos indígenas, ¿no? Son precisamente quienes testimonian este pasado histórico de estos pueblos. Por lo tanto, de ahí el nombre de pueblos testimonio. Los pueblos nuevos, aquellos donde ya no se puede hablar de africanos propiamente dichos, indígenas propiamente dichos, porque ya los indígenas se extinguieron en el siglo XVI y tampoco de españoles propiamente dichos. Donde hay pues ya una conformación mucho más homogeneizada, entre comillas, nunca va a haber una homogenización plena, pero se trata de, digamos, un mestizaje mayor. Y por lo tanto a ellos se les llama pueblos nuevos. Y luego, por último, los pueblos emergentes, que serían aquellos que surgen después de 1945, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, son pueblos que han surgido a la categoría de estados-nación después de la Segunda Guerra Mundial. Serían algunos como Belice, Barbados, en realidad son pocos los que hay. Para el caso de los estudios afroamericanos no son quizá tan relevantes en un cierto sentido, en ese sentido de emergencia, pero sí lo son en el sentido de su composición afro. Bien, pasamos entonces a la siguiente. Asimismo, de gran valor para la epistemología latinoamericana es la utilización en esta definición del concepto transculturación.
Ah, aquí esto de en la posterior, a ver, esto de, quisiera referirme nada más a esta cuestión de que se trata del enfrentamiento de dos procesos civilizatorios. Eso me parece muy importante, porque se trata de ver la llegada de los europeos a América como procesos que traen ciertos elementos civilizatorios que tienen que ver con lo que actualmente denominamos como lo en cambio acá lo que hay un proceso civilizatorio es que tienen una serie de diferencias lingüísticas, étnicas, etcétera, ¿no? Lo que serían lo indoamericano en América, pero que a pesar de esas diferencias tienen elementos en común que tienen que ver con lo comunitario. Entonces, esa parte importantísima quisiera sí mencionarla porque no lo dije con suficiente énfasis al hablar de esto de los pueblos trasplantados, pueblos testimonio, pueblos nuevos y pueblos emergentes, porque surgen de ese proceso en donde se da la confluencia de estos dos, digamos, estas dos concepciones civilizatorias, por así decirlo, que se van a venir enfrentando y este enfrentamiento aún continúa con la actualidad. Entonces ahora sí pasamos al concepto de interdisciplina que me parece que es muy importante también para nuestro caso. De gran valor para la epistemología latinoamericana es la utilización en esta definición del concepto de transculturación. No transdisciplina, sino transculturación, perdón. Elaborado de manera espléndida por el cubano Fernando Ortiz en debate con Herkovitz, como un proceso de enorme dinamismo y que reconoce las nuevas formas culturales que resultan de él. Lo mismo podríamos decir del análisis de las africanías magistralmente estudiadas al detalle en la vasta obra del sabio caribeño. Y por último, sin que ello quiera decir, en esto de la transculturalidad también quisiera detenerme un poco, si regresamos al concepto de transculturalidad, porque creo que vale la pena hablar de transculturalidad. ¿Por qué? En discusión con Herkovitz, el planteamiento de Herkovitz y de todo el funcionalismo antropológico es una concepción que se basa en un concepto que es el de aculturación, que se sigue utilizando todavía en la antropología tradicional latinoamericana. Fernando Ortiz critica esto. Él lo que dice es que más que aculturación habría que hablar de un concepto más complejo, puesto que aculturación desde el punto de vista de Fernando Ortiz, y yo creo que tenía razón, es una visión muy mecánica. Es decir, cómo se transmite una cultura de un pueblo a otro. Esto no es una relación mecánica, no es es una transmisión y una percepción que sean percepciones pasivas, que haya una percepción pasiva de esto que se transmite. La transmisión de la cultura no es algo mecánico, es algo dialéctico, complejo, porque estamos hablando de transmisión de cultura entre seres humanos, seres inteligentes, seres que tienen la capacidad de pensar, de reflexionar y que por lo tanto lo que reciben, lo que perciben, de una manera lo van a cernir. Es como si en el cerebro tuviéramos un cernidor, los seres humanos. Para esto, creo que la psicología social ha ayudado muchísimo para entender este proceso desde la perspectiva dialéctica, en el sentido, precisamente, de esta relación que se da en donde se da una transmisión activa y una percepción activa, y se transforma no solamente el que recibe, sino que también el que transmite en esta relación dialéctica también es transformado. Esto es lo que nos dice Fernando Ortiz y por lo tanto nos dice, sabes que hay aculturación, pero es que también hay deculturación. Pero no solo deculturación, sino también deculturación es pérdida de cultura, ¿no? Se pierde cultura en las relaciones culturales, en la interacción cultural,
en la interculturalidad. Hay deculturación, pero también hay inculturación, es decir, una forma específica en la cual se introduce, se interioriza los elementos culturales. Tienen una forma específica y determinada de acuerdo a la propia concepción activa de quien lo percibe. Y luego estaría la neoculturación, es decir, el resultado de este proceso va a ser una nueva cultura. No va a ser lo mismo, es como el padre y la madre que tienen un hijo, el hijo se parece al padre y a la madre, pero no es ni el padre ni la madre, es un ser nuevo, es una persona nueva que tiene su propia personalidad. Entonces, lo mismo pasa en este proceso de transculturación. Entonces, al proceso completo de aculturación, deculturación, inculturación y neoculturación, Fernando Ortiz le llama transcultura. Ese sería, digamos, un aporte importantísimo de Fernando Ortiz. Bueno, y lo de las africanías, que también es muy importante, el desarrollo que él hace en su obra. Bueno, ahora sí pasamos a la siguiente, por favor. Lo mismo podríamos decir del análisis de las africanías magistralmente estudiadas en detalle en la vasta obra del sabio caribeño. Por último, sin que yo quiera decir que con él agotamos las múltiples contribuciones de este concepto, presentes o ausentes en esta definición, por parecernos clave para la visibilización de realidades ocultas en el orden cultural y social de nuestros pueblos, está el concepto de diversidad. Para nosotros es un concepto clave. En este caso, diversidad etnorracial y cultural, para hablar de poblaciones innumerables veces excluidas de los estudios históricos, políticos y culturales por una gran franja de la academia latinoamericana. En la actualidad, las diversidades cobran una enorme relevancia, ya que algunos estudiosos e investigadores, con sus planteamientos homogeneizantes, llegan a adoptar, en casos extremos, posturas que podríamos llamar racistas y discriminatorias, producidas por la ceguera o miopía ante las características distintivas del ser diverso de estas poblaciones. Actualmente tiene una enorme significación las luchas por hacer visibles las distintas diversidades y por llevar a cabo su defensa en el orden de las clases. El carácter sexogenérico de las poblaciones LGBTIQ, ¿no? Y un largo más, a las que se agregarían las diversidades ya mencionadas, étnicas, raciales y culturales, entre muchas otras. En cuanto al concepto de Afroamérica, ha sido utilizado desde mediados del siglo pasado por estudiosos y activistas de la llamada diáspora africana, que se encuentra dispersa a lo largo y ancho de nuestro continente. La doctora Luz María Martínez Montiel, al igual que muchos otros especialistas en estos estudios, lo utilizaba asociado al de la tercera raíz, y en los proyectos que ella impulsó y sigue respaldando, ha utilizado la denominación de Afroamérica, la tercera raíz. De ellos, como decíamos, somos herederos, y en nuestro caso hemos venido desarrollando proyectos que se han identificado con esta manera de enfocar nuestras investigaciones. De ahí que para hablar de los proyectos que ahora desarrollamos, tengamos como referente fundamental las enseñanzas de la doctora Martínez Montiel. Así fue como surgió el proyecto que nosotros denominamos Afroamérica, y cuyos estudios y actividades académicas que impulsamos en la Universidad Nacional Autónoma de México derivó en lo que ahora somos, y su historia reciente la sintetizamos en documentos que nos rentan e identifican. Y hablo en plural porque todo esto se ha hecho en equipo, se ha hecho colectivamente. En nuestra experiencia de más de 14 años de Proyecto Afroamérica, hemos incorporado muchos otros elementos teóricos y metodológicos, pero además nuestro enfoque lo hemos abierto al diálogo provechoso con otros enfoques y metodologías, en particular con las desarrolladas por la diáspora afrocaribeña, que ha venido avanzando mucho en los últimos años, y nos hemos visto muy inspirados por los estudios que desde hace ya muchos años se vienen realizando sobre la ancestralidad. Destacaríamos sobre todo la corriente
en Santiago de Cuba iniciada por Joel James, pero se trata de una diversidad de estudios que aquí no alcanzaríamos a referir. De tal manera que ello nos ha permitido ampliar nuestros estudios hacia la incorporación de otros horizontes de sentido. Bien, y aquí pasamos ya a lo de Afroméxico. Y ya no voy a leer el texto, sino que únicamente voy a pasar las diapositivas y me voy a ir refiriendo a cada una de ellas de manera más o menos rápida, de tal forma que yo pueda completar esta otra parte ya aplicándolo a las metodologías que han ido surgiendo también en el estudio hacia los afromexicanos. Entonces, pues empezaríamos con la primera diapositiva. Entonces, se trata de la presencia africana en México. Lo que vamos a tratar de ver, yo lo resumo así. Más adelante vamos a ver cómo llegan, en qué trabajan, qué fue de ellos, la situación actual, dónde están, cómo visibilizar los esfuerzos de organizaciones creadas por diversas comunidades indígenas y negras de la montaña guerrerense y la costa chica de Guerrero y Oaxaca, y para desarrollar proyectos y mejorar sus condiciones de vida en el orden económico, político, ecológico y artístico-cultural. Asimismo, nos referiremos a algunos aspectos delicados, como todo esto que tiene que ver con los megaproyectos y la violencia y la militarización que se da en estas comunidades afromexicanas. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, el título que yo he usado para estas exposiciones es sobre la violencia regional en México, en algunas regiones, ¿no? En el caso de nuestro país, están haciendo esfuerzos por visibilizar la presencia de afromexicanos en todo el territorio nacional y en especial el reclamo de los negros de la costa chica de Guerrero, Oaxaca, de Veracruz y los Mascogos, quienes ya lograron que se les otorgara, aunque de forma muy limitada, el reconocimiento jurídico, toda vez que hasta ahora habían sido ignorados por el Estado mexicano. ¿Quiénes son entonces estos? Han sido considerados como de Veracruz y de los Mascogos. ¿Quiénes son los Mascogos? Bien, en Guerrero y Oaxaca, en las costas de Hechos, donde se concentró lo que Darcy Ribeiro llamaría los pueblos nuevos, desde la perspectiva de la tipología a la que nos referíamos hace un momento. México tendría básicamente los tres tipos de pueblos, porque no se trata de que los pueblos nuevos, los pueblos testimonio, etcétera, se reduzcan a lo que son las fronteras políticas. No, en realidad en un solo país podemos encontrar los tres casos, como es lo que ocurre en nuestro país. En nuestro país hacia el norte tendríamos pueblos más bien que tienden a ser trasplantados. Los pueblos testimonio o indígenas se encontrarían básicamente en el centro, sur y sureste de nuestro país. Y es en las costas donde encontraríamos precisamente a los afromexicanos. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? Rebasan los 2.400.000 y representan el 1.2% de la población nacional. O sea que son mucho más de lo que a veces se piensa. Todavía en México hay gente que sigue pensando que aquí no hay negros, ¿no? Veracruz, Guerrero y Oaxaca tienen el mayor número, pero también los encontramos en otras 23 entidades federativas. La Ciudad de México ocupa el quinto lugar, el Estado de México, por ejemplo, el cuarto, ¿no? Su situación actual: actos de racismo y discriminación, de las que son ellos víctimas, ¿no? Frecuentemente se les considera extranjeros, se les obliga a cantar el himno nacional, se les baja de los autobuses simplemente por el color o porque tengan el pelo chino. Esto es algo que se viene dando con los migrantes, por ejemplo, pero que también ocurre con los que son, siendo mexicanos
y estando en Costa Chica, de Guerrero y de Oaxaca o Veracruz, por el color de la piel, muchas veces son bajados precisamente de, de los autobuses por el Departamento de Migración. Esto que es bastante indignante, pero que surge no solo con los migrantes que pasan por el territorio nacional, lo cual ya es condenable, sino incluso también con los afromexicanos. Se encuentran sus comunidades sin apoyos presupuestales, no existen políticas públicas específicas dedicadas a ellos, a pesar de que ya hay un reconocimiento jurídico y se les incluyó en la Constitución, y muchos mexicanos ni siquiera saben de su existencia. Aún a pesar de todo, así ha ocurrido. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, sí. Como ustedes saben, el Decenio Internacional de los Afrodescendientes se generó a partir de 2015 y terminará en 2024. Bien, ya estamos por terminar el decenio. México, desde antes de que se iniciara el decenio, firmó este acuerdo, digamos, y se comprometió a realizar una serie de cuestiones, ¿no? Se elaboró un plan de actividades para el reconocimiento y visibilización de la población afromexicana, ¿no? Se hizo una campaña Soy Afro, me reconozco y cuento, que sin embargo, pues a pesar de eso, fue tan mínimo realmente este esfuerzo que los resultados han sido paupérrimos. Hemos hecho estudios para ver quiénes pudieron ver estos en México, estos anuncios, esta propaganda y sin política del gobierno mexicano, y sin embargo son muy pocos los que se percataron de esta campaña. Entre las pocas cosas que hicieron. México pues firmó, se comprometió, como siempre hace, firma, pero ya en los hechos ha sido muy poco lo que ha realizado. La siguiente. Bien, pueblos indios y pueblos afrodescendientes han venido luchando en México por mejorar su situación. Tanto unos como otros han tenido una serie de problemas para llevar a cabo sus movimientos, ¿no? Es decir, que el nosotros mexicano está caracterizado por su diversidad étnica y cultural, lo cual no implica fragmentación, sino una unidad compleja en donde lo que unifica es un conjunto de elementos diversos, pero con una historia compartida y un origen histórico común. Esto es muy importante mencionarlo así, porque muchas veces se ha pensado que las demandas de los indígenas y de los afrodescendientes lo que van a generar es una división en México. Nosotros pensamos que no. Lo que pasa que, según nosotros pensamos, y este es en el orden teórico-metodológico, me parece fundamental desde el punto de vista de la concepción de un planteamiento filosófico, en el sentido de considerar algo que es difícil de pensar, pero que nos parece necesario, que es hablar de la unidad de lo diverso. Es necesario en la actualidad plantear el lograr que esa unidad de lo diverso siga siendo lo que constituye a nuestra nación. Nuestra nación está constituida por una homogeneidad, está constituida por la diversidad. Hablar de homogeneidad a lo que nos lleva es a excluir lo afro o excluir lo indígena. Por favor, la siguiente. Las relaciones interétnicas e interculturales entre afrodescendientes e indígenas o pueblos originarios. Por supuesto que es algo muy importante y eso es parte de las relaciones, digo, de los desarrollos teórico-metodológicos que hemos tenido que hacer para realizar estos estudios. Es necesario poder entender cómo se da esta relación, porque muchas veces
se piensa que los afrodescendientes y los indios están absolutamente separados y que la propia historia siempre los vio como separados. También habría que decir incluso que en los estudios es muy importante entender la necesidad de verlos desde esta perspectiva de interrelación, puesto que hay antropólogos, por ejemplo, que estudian los indios o los pueblos originarios y no estudian a los afrodescendientes. Y hay quienes hacen los estudios de los afrodescendientes, pero que no estudian a los indígenas o pueblos originarios. De tal manera que esto me parece a mí un gran error. Me parece que es necesario estudiarlos en sus relaciones en la medida en que comparten espacios. Eso sería parte de una metodología que viera el proceso histórico en donde se han venido dando estas relaciones. Justamente a lo que se hablaba, a lo que se refería la doctora Luz María Martínez Montiel cuando hablaba de Indo-Afroamérica, es precisamente a este proceso, ¿no? Ahora bien, durante la época colonial, indios africanos o afrodescendientes eran una mayoría evidente junto a los españoles, porque siempre se nos ha dicho que pues lo que había eran indígenas y españoles principalmente. Por lo general, a lo afro se le ha de alguna manera invisibilizado, o por ahí se le menciona, pero de manera muy limitada, ¿no? Entonces, el mestizaje que predominó en esas regiones fue entre población afro y los pueblos originarios o población indígena. Esto es muy importante. El mestizaje en México, siempre que se habla de mestizaje, por lo general se piensa en español e indígena. Pero hay un mestizaje del cual casi no se habla y que nosotros decimos que hay que estudiarlo. De ahí que se necesita una metodología específica para ver este tipo de mestizaje, cómo se formó históricamente. Es decir, el mestizaje entre lo afro y los pueblos originarios. En muchos lugares eran mayoritarios los indígenas y los africanos. En las costas, por ejemplo, en México y en muchas regiones de América Latina y en el Caribe, indígenas y africanos, en un principio, en la época colonial, eran la mayoría. Los españoles eran minorías. Si pasamos las siguientes, ahí vamos a ver algunos datos precisamente que hablan de este mestizaje. Entonces, el resultado de un proceso histórico de diversos grados de mestizaje, pero la ideologización del concepto mestizaje ignora el hecho de que existen diversos tipos de mestizaje con diverso signo étnico y cultural, ¿no? Se dice, por ejemplo, México es mestizo, y como es mestizo, entonces ya no hay ni indígenas ni negros, ya somos un pueblo que estamos homogeneizados. No somos un pueblo homogeneizado. El mestizaje no homogeneiza, como generalmente se ha considerado. El problema no es únicamente racial, sino también étnico y cultural, además de socioeconómico. Esto me parece que es muy importante. Analizar el concepto de mestizaje desde el punto de vista teórico-metodológico también es algo fundamental. Pasamos a la siguiente. Entonces, el mestizaje no dio origen a una población homogénea, ni en lo racial, ni en lo étnico, ni en lo cultural. Pasamos a la siguiente. De manera concreta nos ha interesado profundizar en los estudios afromexicanistas y afrolatinoamericanos, vinculándolos con aquellos sobre los pueblos originarios o población indígena, rompiendo una frontera imaginaria que hasta nuestros días nos ha separado. Es decir, que nos hemos propuesto realizar estudios sobre los procesos de africanización del indio e indianización del africano, como ya habíamos dicho, que podemos encontrar tanto en México como en nuestra América, y su relación con la dominación capitalista en regímenes de capitalismo interno, el colonialismo, digo de colonialismo interno, porque el colonialismo no termina con la colonia, sino que continúa en la etapa capitalista, de tal manera que surge ya en el capitalismo lo que algunos teóricos han denominado colonialismo interno. También desde el punto de vista metodológico, a nosotros nos parece muy importante hablar de esta continuidad del colonialismo, las características que tiene en la actualidad. La siguiente, por favor.
Profundizar igualmente los estudios sobre el mestizaje que se dio durante la colonia en la Nueva España y más recientemente en la República Mexicana, el cual no solo se produjo entre españoles e indios, sino que abarca también a los hijos, nietos, bisnietos, etcétera, de los africanos negros que fueron traídos de manera forzada para trabajar como esclavos en las minas, en las plantaciones de caña de azúcar y en el servicio doméstico y en tantas otras actividades fundamentales para el desarrollo de la economía colonial de la Nueva España y los indios y mestizos, junto con los cuales constituyeron siempre la población más numerosa. Pasamos a la siguiente. En la actualidad se conservan pruebas irrefutables de la historia poco conocida sobre la presencia negra en nuestro mestizaje. En algunas regiones como el Sotavento, en Veracruz, el mulataje producto de las relaciones entre españoles y negras fue muy alto, pero también lo hubo entre negros e indígenas. El mestizaje entre indígenas y negros llegó a ser mayoritario, como decíamos, en muchas regiones como las costas del actual Guerrero y Oaxaca. La siguiente, por favor. ¿Cómo podemos demostrar esto? Pues históricamente, analizando los archivos. Nicolás Gombé, por ejemplo, natural de Gabón, hizo la investigación del Archivo General de Indias de Sevilla, encontrando en la documentación referente al trabajo en las minas de plata que la mayoría de la población esclava que fue traída a la Nueva España pertenecía al complejo cultural bantú, lo cual ha sido algo muy importante para entender qué tipo de relación cultural, de influencia cultural recibimos de África. Pasamos al siguiente, por favor. Y lo importante que también se da en la siguiente, por favor. Es la cantidad de los datos que nos da. Pasamos a la siguiente a ver si encuentro estos datos que nos da. Aquí están. Fíjense estos datos que nos da Google. En la Nueva España había en 1570 6.640 europeos, 3.366.000 indios y 20.569 negros. Y en 1700, negros entre comillas, lo que pasa es que en la historia así se les llamaba, por eso lo usamos este concepto. Y en 1742 había 9.000 europeos, 21.000 africanos, fíjense, para 1742, 9.000 europeos, 21.000 africanos, 1.540.000 indios, 266.000 afromestizos y 246.000 indomestizos. Es decir, una población afro que no se reducía nada más a los africanos que llegaban, sino que ellos se venían a agregar a los afrodescendientes que ya aquí habían. Vean ustedes estas cifras que son muy reveladoras y que creo que hablan por sí solas. La siguiente. Otros. Bueno, entonces esta sería un poco la composición y de ahí los cuadros, los llamados cuadros de casta, que se hicieron en el siglo XVIII. Pasamos a la siguiente, por favor. Pocos, por ejemplo, hablan en la historia de México de Yanga, que fue el fundador del primer pueblo libre. Por favor, la siguiente. En la historia de nuestro país es necesario reivindicar a Yanga, ¿no? Que fue precursor de la libertad de los negros esclavos, que creó el pueblo de San Lorenzo Cerralbo, hoy Yanga, ¿no? O San Lorenzo los Negros, como también se le conocía. La siguiente, por favor. La siguiente. En Veracruz se genera desde el siglo XVI, a finales ya del siglo XVI, lo que se conoce como movimiento cimarrón o cimarronería. Y la expresión mayor de esa cimarronería se va a dar precisamente con Yanga. Se le llama cimarronería o movimiento cimarrón a esta huida que había de la esclavitud, de las zonas donde estaban esclavizados, y huían hacia los montes, hacia la sierra, y ahí formaban los pequeños palenques o quilombos, ¿no? De tal manera que eso era muy importante
para poder huir de, de la esclavitud y la existencia de esos enclaves llamados así quilombos o palenques representaron la conformación de sociedades nuevas donde los africanos pusieron en juego todos los conocimientos traídos de África, otros más aprendidos de los indios y aún de los europeos, hicieron suyas las diversas influencias y de acuerdo al medio y a las circunstancias las aplicaron de manera original. La siguiente, por favor. Los cimarrones quieren la libertad, más aún piden la fundación de un pueblo donde puedan asentarse en paz y libertad, bajo el liderazgo del capitán Yanga, que es el mayoral de ellos, de los cimarrones, ha de ser gobernador y después de él sus hijos y descendientes por fin logra un acuerdo para fundar un pueblo, el de San Lorenzo de los Negros, que sería habitado por los antiguos esclavos como hombres libres. El pueblo se funda después de 1630 y continúa hasta la fecha en el mismo lugar en donde se sigue festejando como primer pueblo americano. En realidad yo he conocido en mis viajes por América Latina varios primeros pueblos libres de América. Hay, por ejemplo, en Cuba, hay también en Dominicana, hay también en Puerto Rico, por supuesto, también en Venezuela. En Colombia tenemos el Palenque de San Basilio, ¿no? Y no es el único. Hay varios en Colombia, desde luego, que son conocidos. Entonces, bueno, es una tradición que se ha generado de hablar de primer pueblo libre. Como quiera que haya sido, lo cierto es que esas fueron luchas cimarronas muy importantes para lo que después va a ser la independencia. La siguiente, por favor. Las rebeliones de esclavos en México estuvieron presididas por un fuerte cimarronaje que se desarrolló a lo largo del territorio de la Nueva España. La siguiente, por favor. Intensamente en lo que hoy se conoce como el estado de Veracruz y los estados de Oaxaca. Domingo de San... ¿Quiénes han estudiado las rebeliones de los negros en México? Hay varios estudiosos, poco conocidos, desgraciadamente la mayoría de ellos son del siglo XIX. Domingo de San Antón Muñón Chimalpán, Vicente Rivapalacio, Andrés Pérez de Rivas, el padre Francisco Javier Alegre, Manuel Paino, Edgar Mejía, Luis Querol y Rosso, David Davison, Vicente Magdaleno, Antonio Román García, Juan López Escalera, Juan de Torquemada, Gonzalo Aguirre Beltrán, Guadalupe Castañón González, Luz María Martínez Montiel, Araceli Reynoso, son algunos de los autores que han documentado las rebeliones. La siguiente, por favor. Ya vamos a ir cerrando, ¿no? La siguiente. La siguiente. La siguiente. La siguiente. Los principales problemas que advierto de la población afro actual en México. La siguiente, por favor. Bueno, quizás sí valga la pena mencionar que Vicente Guerrero, la anterior, por favor. La anterior. La anterior, esa. Juan N. Álvarez, José María Morelos y Vicente Guerrero fueron afromexicanos. No siempre se les ve así, pero varios de los insurgentes, varios de los héroes de nuestra independencia fueron afromexicanos y no, la historia no les ha hecho hasta ahora justicia en este sentido de esta población que ha contribuido para la creación de este gran país. Seguimos, por favor. La siguiente. Bueno, estos estudios muestran que hay, los estudios se han hecho, hay afromexicanos en Michoacán, en Guanajuato. La siguiente, por favor. En Nuevo León, en Colima. Ahí están los trabajos de quienes han estudiado estos estados. En Campeche, en Tabasco, se han hecho estudios también. La siguiente, por favor. En Tamaulipas, en Querétaro,
La siguiente, por favor. En Coahuila, en Chiapas. La siguiente, por favor. La Ciudad de México, desde luego. La siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el balance que podemos hacer sobre estos estudios? La siguiente. Como quiera que se les denomine, la visibilización de la presencia afro en nuestro país se ha ido aclarando a partir de estos diversos estudios emprendidos en los que destacan investigaciones desde distintos campos y con diferentes metodologías. Lo más estudiado hasta ahora ha sido el Sotavento de Veracruz y la Costa Chica de Guerrero y de Oaxaca. La siguiente, por favor. Aquí vamos a pasar más rápido. La siguiente, este es el proceso de conformación de organización política de los pueblos negros que hacían estos encuentros de pueblos negros en Costa Chica, Guerrero y Oaxaca. La siguiente, por favor. La siguiente. Tres aspectos quisiera mencionar aquí. La anterior. Listado de organizaciones de afromexicanos en Costa Chica, la lucha de los afromexicanos de la Costa Chica, de Oaxaca y los pueblos de la montaña de Guerrero y el reconocimiento jurídico que lograron, y la cuestión de los megaproyectos activistas transnacionales en la región y la defensa del territorio. Si pasamos cada una de las siguientes, por favor, porque ya vamos a terminar con la última, que la quiero encontrar más adelante, está más adelante, más adelante. Más adelante, más adelante, más adelante, más adelante. Aquí esto, ahí. Eso es lo que con lo que quisiera terminar. Hay muchas cosas de las que se puede hablar. La anterior, por favor. La anterior. Anterior. La anterior. La anterior. Con esta voy a cerrar. Hasta aquí. Simplemente los voy a mencionar. Más adelante en el PowerPoint se va analizando un poco estas cuestiones, ¿no? Pero no alcanzaría el tiempo. Yo quisiera cerrar aquí. Ya en las preguntas y comentarios que ampliemos un poco. Bien, 4 problemas sumamente delicados que me gustaría mencionar. Uno, los antecedentes de violencia en la región afrocostachiquense. Antes de que se hicieran estos estudios que actualmente surgen sobre lo afro en la Costa Chica, en esa región existió la guerrilla. Y eso es un antecedente muy importante, porque eso habla de un clima de violencia, no una violencia en abstracto, sino que tiene que ver con luchas que los pueblos de Guerrero y de Oaxaca vienen dando desde hace ya muchos años, incluso yo diría desde la colonia. 2, la militarización de la zona, la presencia del ejército en las comunidades. Una situación muy delicada y muy difícil de tratar y de analizar. Nosotros quisimos hacer una investigación sobre eso, pero por cuestiones de seguridad tuvimos que suspenderlo. Después, también la pandemia nos ha impedido continuar con nuestras investigaciones. Tercero, la presencia de grupos del crimen organizado, secuestradores y narcotraficantes. Toda la presencia del narco en la región, de la cual también poco se habla. También nosotros hemos intentado trabajar este aspecto muy complicado, muy complejo, pero que es necesario, es parte de la realidad que está viviendo en nuestro país. Y 4, la violencia generada por los megaproyectos. Economía extractivista, principalmente de la minería, el monocultivo, las hidroeléctricas, etc. Es decir, la ausencia en estos proyectos de una consulta a las comunidades que sea una consulta suficiente, libre e informada, como está en la ley. De manera que lo que ocurre en realidad es un despojo territorial y un verdadero desastre ecológico que se está viviendo en estas zonas. Por lo general se hacen estudios de lo afro, pues de las cuestiones culturales, sus danzas, su música, sus formas de vestir, etcétera, etcétera, ¿no? Que me parece que también es muy importante, pero se han dejado de lado estos aspectos que yo sé son muy difíciles, pero que yo simplemente quería mencionar. Y bueno, ya
con eso termino. Muchas gracias por su atención. Y espero sus preguntas, sus comentarios, por supuesto, porque tenemos de aquí hasta las 7 para terminar de ver esta cuestión, pero con la participación de ustedes, por supuesto. Muchísimas gracias, doctor Jesús. Entonces le damos la palabra a los y a las participantes de este auditorio. Si tienen alguna pregunta, comentario, reflexión, podrían levantar sus manos y tomamos uso de la palabra. Por favor. A lo que se animan los compañeros, las compañeras, yo tengo una duda, ¿no? Desde esta perspectiva latinoamericanista, que muy bien nos lo señala desde el inicio, que es como el lugar de colocación desde donde usted ha venido trabajando, la presencia de los afrodescendientes o los pueblos afro en México y en nuestra América. Si bien hemos visto que hay una invisibilización en México de lo que ha sido la presencia de lo afro, de sus luchas, de sus problemáticas, de su devenir sociohistórico y cultural, y hacemos como esa mirada en perspectiva y relacional con los diferentes países de la región de nuestra América, ¿por qué se da tan de forma reciente, a diferencia de otros países de América Latina y el Caribe, el reconocimiento de los y las afro como sujetos colectivos de derecho? ¿Con qué tiene que ver con esto, no? ¿Por qué se da de forma tardía, no? Todo esto aquí en México. Y, por ejemplo, no se ve así precisamente en otros países donde nos señalaba la presencia de población afro, como el caso de Brasil, de Colombia, de Venezuela, bueno, el caso todo de las Antillas, mayores, menores, etcétera. ¿Por qué se da esta situación aquí en México? ¿Qué tiene que ver? Yo podría mencionar algunas causas. Son muchas, pero quisiera mencionar cuando menos 4. Una primera causa me parece que tiene que ver con la presencia mayoritariamente indígena en lo étnico-cultural de nuestro país. Es cierto que hay otros lugares donde también hay una presencia indígena muy fuerte, como el caso del Perú, por ejemplo, y donde lo afro ha estado más presente. Pero yo creo que esa es una causa de todos modos importante que había que señalar. La mayoría de los estudios de la antropología mexicana estuvieron dedicados principalmente a lo indígena. La concepción del indigenismo en México como la ideología del Estado es otro aspecto muy importante que yo quisiera señalar. Otra de las causologías. No son causas directas, son causas complejas, son causas que tienen que ver con una serie de aristas, ¿no? Pero desde luego, esto de el indigenismo en México es muy fuerte como ideología del Estado mexicano. Eso dio origen desde Gamio. Gamio ya se dio cuenta, Manuel Gamio, que es nuestro primer antropólogo indigenista, reconocido así, ¿no? Que ya venía haciendo estudios desde la época de Porfirio Díaz y continuó sobre todo en 1914 con los estudios de San Juan en Teotihuacán y en toda la región de San Juan Teotihuacán y sus alrededores. Él ya se había percatado, incluso él va a ser el que va a enviar a Gonzalo Aguirre Beltrán a Costa Chica, porque él incluso lo habían comisionado para ir a hacer esos estudios en Costa Chica de los negros de Costa Chica, así se les llamaba en ese entonces. Y él es el que encomienda a Gonzalo Aguirre Beltrán que vaya allá a hacer ese trabajo. Eso lo menciona Aguirre Beltrán en un prólogo de una de sus publicaciones, de la población en México. Bueno, esa es también pues una causa, el hecho de que esta ideología va a influir mucho en lo que va a ser la antropología
mexicana y que va a desarrollarse básicamente haciendo estudios indigenistas. Bueno, esa es una parte. Una tercera cuestión que creo que también habría que mencionar tiene que ver con los procesos de mestizaje, que ha sido uno de los más complejos, el que se ha dado en México. En realidad, afrodescendientes durante la colonia la hubo a todo lo largo y ancho del territorio nacional. En todos lados hubo afrodescendientes en calidad de esclavizados. Sin embargo, a pesar de las prohibiciones de la iglesia, de la propia virreinato, etcétera, del poder virreinal, que prohibían el casamiento entre indígenas y negros, a pesar de que se les trataba de separar, a pesar de tener una estrategia para dividirlos, para que no se unificaran en sus luchas, porque nombraban, por ejemplo, de capataces de los indígenas, nombraban a negros, o ponían las cuadrillas de indígenas para buscar a los cimarrones negros, ponían, o sea, también se daba esta exacerbación de las contradicciones, contraponerlos. Esto fue una estrategia que se siguió. Pero además de eso, estuvo lo que se conoce como esta prohibición de la libertad de vientres. Se le llamó libertad de vientres a una norma, una disposición que hubo que consideraba que una indígena que pudiera tener a un afrodescendiente, es decir, una indígena que fuera, pues se daba mucho esto de las violaciones, por ejemplo, los negros hacia las indígenas, o las relaciones entre negros e indígenas, no necesariamente tenía que ser de manera forzada, aunque también existió esta otra situación. Si nacía el afrodescendiente en el vientre de la indígena, ya por eso iba a obtener su libertad, ya no iba a ser esclavizado. Entonces, por eso los negros esclavizados buscaban a las indígenas para tener hijos con ellas, porque sabían que sus hijos iban a ser libres. Esto se dio, es un proceso que fue muy difícil de controlar, ¿no?, por los españoles. De tal manera que eso también generó este mestizaje, que fue un mestizaje que se fue ampliando, de tal manera que este tipo de mestizaje difuminó la población afro en todo el territorio nacional. De tal manera que en la actualidad es muy difícil distinguirlo. No es tan claro como en otros lados. Sí, en el caso de Costa Chica, en el Sotavento es mucho más evidente, por supuesto. En algunas regiones, algunas ciudades, en alguna región de Chiapas, por ejemplo, es más evidente. En Tabasco, en algunas regiones de Tabasco es evidente, pero no para todo el territorio nacional. Entonces, me parece que esta también va a ser una causa de que se invisibilizara lo afro. Y luego está la causa de la educación, de la enseñanza, de la historia sobre todo. Si en la historia no se enseña que en México hubo una población y se dan las cantidades de afrodescendientes que había, etcétera, todo esto que yo mencionaba, ¿no?, pues ahí vamos a ver necesariamente una limitación muy grande para que la población mexicana tenga conciencia de su pasado afro, y que es un presente, pero que está interiorizado, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, mi bisabuelo y mi tatarabuelo eran negros. Yo soy de la Costa Grande de Guerrero. Y a veces piensa que en la Costa Grande no hubo negros. Sí, también, y muchos. Entonces, pero claro, la gente me ve a mí, me puede pensar que pues, la tonalidad es por lo indígena, qué sé yo, pero muy difícilmente piensa en otro tipo de rasgos. Y también porque nos hemos concretado al color de la piel y hemos dejado otros rasgos fenotípicos. La nariz chata, el pelo chino, los labios gruesos, las caderas pronunciadas, etcétera, son también rasgos
fenotípicos de lo afro. Y eso a veces se deja de lado. Se piensa nada más en el grupo. En fin, habría que ver en un grupo de mexicanos, va a ser muy difícil que podamos encontrar a alguien que no tenga esos rasgos. Por lo general, o el pelo chino, o la nariz chata, o los labios gruesos, o esto de las caderas en las mujeres, etcétera. Algo va a estar ahí presente. Nosotros, cualquier grupo de mexicanos que veamos, muchas veces ni el más güerito se salva. Hay que ver con otros ojos también, porque es un problema de percepción. Ya nos vemos y nosotros no vemos esa negritud, digamos, que nos constituye fenotípicamente. Pero, por ejemplo, un europeo del norte, un noruego, seguramente me ve a mí y ve africanidad que yo no veo. Y ve indigenidad que yo ya no veo en mí. Pero él sí la ve. Es decir, es un problema de percepción. Ya nosotros nos vemos con otros ojos. Ya el espejo nos regresa una imagen a la que estamos acostumbrados y que hemos dejado de vernos pues con esta visión, digamos, una percepción mucho más aguda, más analítica. En fin, yo mencionaría estos aspectos. Entonces, claro, al final pasaron muchos años y no fue sino hasta el 92 cuando se funda la organización a nivel continental. Fíjense, en realidad allí se inicia un movimiento. 500 años de resistencia indígena, pero los negros alzaron la mano y dijeron, también nosotros tenemos 500 años. Y entonces el nombre de la organización, si lo recuerdan, fue ampliándose. Y al final quedó como 500 años de resistencia indígena, negra y popular. A eso se pidieron a sumar los negros de la costa de Guerrero y formaron su organización 500 años de resistencia indígena. No, 500 años de resistencia de los negros de la costa. Esa fue la primera organización que surgió en el 1992. Y a raíz de eso, ya para el 97, surge la primera organización que continuó, porque esa desapareció. Pero de las que hay actualmente, surge en el 97 y genera la primera reunión de pueblos negros. El primer encuentro de pueblos negros lo crea México Negro, que se funda en 1997. O sea que llevan más de 20 años luchando por su organización y por reconocimiento. Pero sí tardaron, por supuesto. Y nosotros tardamos todavía mucho más en darnos cuenta. La sociedad mexicana hasta ahora se está percatando de esa presencia. Doctor Jesús, hay una manita levantada de la maestra ¿Sí? María del Pilar, María del Pilar. que quiere también pues aquí participar, y hay también dos preguntas en el chat. Entonces le damos la palabra a la maestra María del Pilar y leemos posteriormente las dos preguntas que están en el chat. Adelante, maestra. Gracias a la doctora Caterine, doctor Jesús, María, muchas gracias por su exposición. Bueno, yo no conocía de todas estos trabajos que se vienen adelantando en México, entonces para mí, digamos que ha sido muy enriquecedora su presentación. Tengo una inquietud. Colombia, la Constitución de 1991, declaró que somos un estado pluriétnico y multicultural. Digamos que eso hizo que reconociéramos tanto los colectivos de los pueblos como las comunidades indígenas. Sin embargo, en la práctica, doctor Jesús, hemos encontrado en los pueblos indígenas, en las comunidades indígenas, ese proceso que usted llama de deculturación, es decir, de pérdida de muchos de sus costumbres, de su ancestralidad como tal, y en las comunidades afro aún siguen en la lucha por el reconocimiento precisamente de sus prácticas. Es decir, que sí, nosotros hicimos el proceso, llevamos muchos años reconociéndonos como pueblos diferentes, diversos, pero hay algo que hace falta. Es decir, hay algo que hace falta y que no hemos podido encontrar.
Digamos que en el largor de los científicos se está trabajando fuertemente lo intercultural. Y creemos que de pronto puede ser esa una de las salidas a esto, ¿cierto? A entendernos en esa diversidad, a entendernos, pero a dialogar. Es decir, no solamente a reconocernos como tal. Entonces, la pregunta que le haría, Doc, dado que nosotros ya llevamos una trayectoria grande en el reconocimiento de nuestros pueblos, ¿qué será lo que hace falta para poder lograr que esas luchas realmente sean entendidas y comprendidas y que como nación podamos surgir como nación y como pueblos latinoamericanos? ¿Qué será lo que nos hace falta más allá del reconocimiento político en nuestra constitución? ¿Qué será, Doc? No sé. Esa es como mi inquietud. Yo sé que esa puede ser la pregunta del millón, pero bueno, quisiera entender un poco más como desde la antropología, ustedes que han hecho esa otra lectura, ¿cómo nos podrían leer desde aquí? Gracias. Gracias por su pregunta y por sus comentarios, maestra Pilar. Mire, la verdad es que son muchas cosas que se tendrían que hacer. Nos falta todavía mucho. Hay un largo camino por recorrer. Desgraciadamente, estos procesos son procesos muy complejos, muy complicados, muy difíciles de llevar a cabo. Mire que se lo vengo diciendo yo que llevo ya algunos añitos trabajando en esto. Y aún en la universidad donde yo trabajo, quiero decirle que hay muchos universitarios de la Universidad Nacional Autónoma de México que no conocen los trabajos que yo he hecho, ni toda esa labor que se ha hecho ahí. Nada más para darles un ejemplo aquí en la universidad, como ocurre, por ejemplo, con los esfuerzos que hace la doctora Catherine en la Facultad de Psicología de la UNAM. Es increíble. Todavía tenemos un montón de barreras que romper. Por ejemplo, a mí nunca me han hecho una entrevista en alguno de los programas dedicados a lo afro que se han hecho durante los últimos 3 años en Perú. Nunca han recurrido a mí. Yo soy universitario y tengo años trabajando en la universidad con un seminario semanal, con un ponente distinto cada semana. En la época de pandemia hemos continuado, aunque no semanalmente, tuvimos que hacerlo mensualmente, obviamente, por la pandemia, y a distancia, ¿no? Pero de manera presencial durante cerca de casi 13 años estuvimos llevando a cabo ese seminario. Con toda esa labor, fíjese lo que son 13 años, con un ponente distinto cada semana. Y sin embargo, le estoy diciendo que hay en la universidad, hemos hecho trabajo, no lo estoy diciendo nada más como una ocurrencia, no. Una alumna mía está haciendo su tesis precisamente haciendo preguntas sobre qué sabe usted de los programas que se han presentado sobre los afromexicanos a los estudiantes. Y es sorprendente las respuestas que se dan. Y las cantidades, o sea, el índice de conocimiento es minoritario, no llega ni al 3%, es algo increíble. Y le estoy hablando de la universidad. Imagínense usted todo lo demás en México, ¿no? Entonces, sí, hay mucho que hacer. Desde luego está la educación. Primer punto, ¿no? Los libros de historia deben de contener eso. Esa es la primera lucha, ¿no? Eso es fundamental, ¿no? Ese es una deuda histórica a esta población que dio su sudor, su esfuerzo, ¿no? Durante siglos para construir este gran país. Entonces, se tiene que reconocer, no es nada más el reconocimiento jurídico, es más importante el reconocimiento de la sociedad hacia esa población. Es una deuda histórica que todavía está sin saldarse. Y es muy importante tenerlo. Bueno, la educación, por supuesto. 2, los medios de comunicación. Los medios llamados así. Los medios de información, de difusión, o de enajenación, o de mediatización, como dicen otros. Qué sé yo. Es muy importante hacer una serie de lineamientos que afecten la vida de los medios para que los obligue
a que estos temas no queden fuera. Por lo general el Estado lo hace, pero sabemos bien que los canales como el universitario, que a veces los mismos universitarios ven, los canales públicos, los medios públicos, los ve muy poca gente. La gran prensa y los grandes medios, las grandes cadenas televisoras comerciales han puesto miles de trabas para eso. Entonces, ahí si no entra una ley, no, por mutuo propio no lo van a hacer, simple y sencillo. Pero eso es necesario que cambie, es necesario que eso se transforme. Y estamos en ello, porque ahora lo que se logró es muy limitado en la ley. Ahora tenemos que insistir en estas cuestiones. Bueno, medios de comunicación. Las redes sociales. Es importantísimo formar redes y redes de redes. Yo soy miembro de Afroindoamérica, Red Global Antirracista. Somos una red y estamos en toda América Latina. Bueno, es necesario formar esas redes porque eso nos permite tener una presencia en lo que son las redes sociales. Las redes sociales, hacer uso de las nuevas tecnologías es importantísimo. El Facebook, qué sé yo, todas estas nuevas tecnologías, estas nuevas plataformas que yo muchas de ellas ni las conozco, no las conocía, pero ahora con la pandemia todos nos hemos visto obligados a usarlas y ya estamos aprendiendo, ¿no? Porque mi generación obviamente estaba completamente excluida a todo esto. Ahora ya sé lo que es un Zoom, ya sé que es una contraseña para el Zoom, que es un ID, qué sé yo. Eso lo hemos ido aprendiendo, obviamente. Es necesario usar esas redes. Es necesario tomar en cuenta la importancia que tienen, lo valiosas que son y darles uso. Bueno, y luego, pues estarían los movimientos de organización desde las propias comunidades, que desde luego eso viene ocurriendo, pero intensificarlas, ampliarlas, abrir las universidades a las comunidades, que las comunidades vayan a la universidad, pero también que la universidad vaya a las comunidades. Con mis alumnos, esto lo venimos haciendo desde hace ya años, pues porque soy antropólogo y hacemos trabajo de campo. Las prácticas de campo son fundamentales en mi trabajo. Y entonces estar en la comunidad, estar presente en las comunidades es muy importante. Un estudiante universitario que llega a una comunidad le cambia la vida. La comunidad le cambia la vida. Se les ponen los ojos como plato. Conocen Méxicos que no tenían ni la menor idea de que existían. Es necesario que la universidad vaya a las comunidades, que estén ahí, que conozcan lo que es la vida comunitaria. Pensamos que todo es así, ¿no? Como lo moderno, la modernidad capitalista a la que estamos acostumbrados en este confort. No, hay otras formas de vida, hay otras formas de relación, hay otras formas de interculturalidad y de relaciones interétnicas que se tienen que conocer también directamente. Entonces hay muchas cosas que hacer. Yo menciono estas así muy de pasada, pero creo que son fundamentales. Se entiende porque estoy hablando de trabajos colectivos, de trabajos para los grandes colectivos y para grandes cantidades. Eso es lo que se necesita, llegar a la gran población, a la gran masa de la población. Porque si no nos quedamos, como estos esfuerzos son muy importantes, no los desdeñaría yo para nada. Los que hacemos por Zoom y que están abiertos, no, son parte de esas plataformas. Son importantísimos. Están abriendo camino. Y qué bueno, porque se hace camino al andar. Y eso es lo que se está haciendo actualmente. Doctor Jesús, tenemos otras preguntitas aquí. Sí, la doctora Nancy P. La maestra Nancy de Paraguay tiene una preguntita, igual la maestra Martel de acá de México y Verónica Luna. Entonces, le damos la palabra a la maestra Nancy de Paraguay. Qué hermoso que nos estés acompañando. Y vamos a terminar con las dos preguntas que están en el chat, ¿vale?
Adelante, maestra Nancy. Bueno, buenas noches. Gracias, profesor Jesús María, por su compartir, por su trayectoria, muy reflejada en su compartir y en sus estudios, en su compromiso con los derechos afrodescendientes, con lo que también en Paraguay yo, más que una pregunta, quería compartir también esta realidad en Paraguay, de nuestras poblaciones afro, nuestros orígenes. Es prácticamente parecido a lo de México. Estamos, inclusive, este reconocimiento que nuestro mestizaje no es solo de los europeos indígenas, y en Paraguay una historia mucho más fuerte en relación en el momento en que se gestó la nación paraguaya. No había mujeres españolas, ¿no? O sea, la población, teníamos, después de 20 años de la invasión de los españoles en Paraguay, recién vinieron mujeres españolas. O sea, las mujeres que realmente, nosotros tenemos, hay investigaciones históricas y tenemos todo un trabajo de nuestra identidad cultural en relación a las mujeres indígenas y afro en nuestro país. Y en el censo de aquel entonces, en los inicios 1500, 1600 años en Paraguay, que realizaban las iglesias, aparecían los pardos, se llamaban los pardos, a nuestra población afro. Y también tenemos fuertemente solamente inclusive de las políticas culturales, políticas lingüísticas y políticas étnicas, solo centrado en los indígenas, no solo en los afro, por estas razones que usted también planteó en México. O sea, la antropología solo se ha centrado en los indígenas, las luchas solo se han centrado desde ahí, y desde un buen tiempo, de los años 2000, realmente las comunidades afro acá en Paraguay se han organizado como una red, y desde ahí están tratando de incidir. Pero es difícil, es lento, no tenemos una visibilización del Estado como una causa. En la educación no estudiamos nuestra historia como parte de nuestra identidad nacional paraguaya, nuestros orígenes afro, y sobre todo, fuertemente, y creo que respondiendo a esta pregunta de la compañera, y por tanto en la reflexión, creo que fuertemente esta sociedad discriminativa es lo que hace más difícil reconocernos y valorarnos en nuestra propia identidad afro. Una fuerte discriminación. Y somos acá, miren, yo soy morena, acá vienen en Paraguay y ven todo, la mayoría somos piel morena. Y algo reconocemos los indígenas, tenemos 19 pueblos indígenas, pero no nos reconocemos como también afro. Y estas comunidades en Paraguay, lo que han trabajado, y yo estoy hace muchísimo tiempo trabajando con ellos, acompañando, soy una amiga, me considero la amiga de la red afrodescendiente aquí, y tratando de llevar a la universidad. Tampoco tenemos pocos estudios y seguimiento de la universidad, yo estoy en psicología social comunitaria. Estas comunidades lo que han trabajado, y siento que es una línea interesante, no solo las características fenotípicas, sino el sentirse afro, cómo trabajamos nuestra identidad desde el sentir, sobre todo desde el arte. Desde aquí, por lo menos, ahí se está yendo la lucha y la incidencia, con los tambores, con las danzas, con ciertas características en la cerámica, y ahí nos hemos acercado, y se ha acercado mucha gente de la música, investigando nuestra música, investigando nuestra poesía. Entonces tenemos como líneas así de poesía negra, danza negra, la base de la música de la polka paraguaya, el ritmo afro, y creo que por ahí estamos, ¿verdad? Pero nos falta mucho, nos falta, como usted dijo, profe, todavía es lento, es largo, y creo que la ausencia y la descalificación de las políticas del Estado es lo más fuerte. El año pasado nos han rechazado un proyecto de ley
para reconocer la población afro acá en Paraguay. Entonces eso ha golpeado muchísimo de vuelta. Y bueno, era esa mi contribución, este compartir en este encuentro. Fue un gusto, un placer Gracias. escuchar. Igualmente, muchas gracias. Sí, nada más quisiera decir un rapidito de que en México la primera ley que se rechazó en un estado, en el estado de Guerrero, fue en 2001. Y de ahí para acá venimos, ¿no? Y la rechazaron porque se hablaba nada más de negros y decían que eso era racista, que ellos no iban a aprobar una ley racista. Ahora ya se aceptó un poco lo que pasó en Colombia con la ley 70 de 1993, que efectivamente ya incluye distintas denominaciones, porque lo importante es la autoascripción, ¿verdad? Y entonces aquí se logró al final que se podía aceptar negro, negro afromexicano, afromexicano, y como autodenominación, o afrodescendiente. Eso así quedó en la ley, pero no fue fácil, ¿no? Como en Colombia, que también es una diversidad muy grande, y se aceptaron los raizales, los palenqueros, las comunidades negras del Pacífico, los afrocolombianos, es decir, todas las denominaciones, ¿no? Es muy importante que quede en la ley. Muchas gracias por sus conceptos, por sus palabras, y continuamos. Yo ya he hablado mucho. Bueno, Continuamos. aquí están unas preguntitas en el chat. La maestra María Martel, de acá de Tlaxcala, comenta: al ser la antropología su formación de inicio, ha privilegiado los estudios etnográficos para aproximarse a las realidades de la población afro. Estudiar el mestizaje afroindígena requiere abordajes teóricos y metodológicos particulares, debido a la ideologización que incluso atraviesa la investigación social. Esa es una pregunta comentario de la maestra Martel, y Verónica Luna también comenta aquí: agradezco lo que nos comparte. A mi parecer, la historia de resistencia de las comunidades afro han sido invisibilizadas. Es difícil escuchar hablar de ellas. Con las comunidades afromexicanas ¿está haciendo alguna acción para trabajar la recuperación de su memoria histórica? Es una pregunta que le hace. ¿Podría compartirnos su presentación? Bueno, la presentación luego se las compartimos. Sí. Igual se las comparto por ¿cómo se llama? El correo del grupo. Pero bueno, damos la palabra al doctor Jesús para que responda a estas preguntas y comentarios, y con esto cerramos. Sí, efectivamente se necesita una metodología especial para hacer ese estudio, sobre todo de lo que es el mestizaje entre lo indígena y lo afro. Es complejo hacerlo. Por ejemplo, aquí también, como en Paraguay, se les llamaba pardos a quienes venían de lo afroindígena. Y es un concepto que es una denominación que encontramos muy frecuentemente en los censos que se hacían y que incluían todo esto de las razas, en ese entonces, comillas, ¿no? O castas, para el caso de la Nueva España y de digamos, la colonia española. Estas castas pues iban generando distintas combinaciones. Los llamados cuadros de castas no sirven, pero no del todo. Primero porque habría que decir que eso se hizo en el siglo XVIII. Anteriormente no se hablaba de estas denominaciones. Los cuadros de castas en realidad los primeros se hacen ya a principios del siglo XVIII, porque ahí era para toda la concepción de la ilustración, era necesario clasificar, seleccionar todo, ¿no? Surgen las ciencias que clasifican, ¿no? Las plantas que clasifican a los animales, que clasifican, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces había que clasificar también a los seres humanos. Y entonces ahí vienen los cuadros de castas y se hacen estas pinturas o cuadros hechos también por escrito de estas terminologías, que van variando, van cambiando de región en región.
pero en realidad es muy poco lo que se ha estudiado más allá de las denominaciones mismas. Es decir, hay que cuestionar también esas denominaciones porque muchas veces era la impresión del el cura, daba la denominación a partir de su percepción, lo veía y decía, este es negro, y ponía ahí, ¿no? Un negro como una indígena. Entonces, hay que saber también leer los documentos. No es que el documento hable por sí solo, siempre hay una interpretación. Y entonces eso requiere de un método y eso tiene que ver con un conocimiento mayor de lo que es el fenómeno complejo de la etnicidad, el fenómeno étnico. Es algo que se tiene que estudiar. Y la antropología latinoamericana tiene que avanzar más en una concepción crítica. Porque claro, los orígenes de la antropología son orígenes colonialistas. La antropología es una ciencia colonialista en sus orígenes. Es decir, el colonialista la crea para conocer a los colonizados, es decir, a sus dominados, conocerlos mejor. ¿Saben? Entonces, por eso se hacen estos estudios. Y así surge. Pero claro, se ha ido despojando de esto, se ha ido descolonizando o decolonizando la antropología. Eso es también metodológicamente, eso lo necesitamos seguirlo haciendo. Necesitamos antropologías latinoamericanas, latinoamericanistas, que sean críticas, que utilicen el pensamiento crítico latinoamericano para el análisis, para la interpretación. Entonces, no basta simplemente con hacer el estudio histórico a partir de las denominaciones que ya hay. Hay que cuestionar esas denominaciones y hay que ir al fondo de lo que indican. Son indicativos o indicadores, pero hay que saberlos leer, saberlos. Y para eso es necesario un método. Y para eso es necesario tener un conocimiento más profundo de lo que era la vida y lo que eran las relaciones en la cotidianidad. Porque una cosa es lo que aparece en el cuadro de castas y otra cosa es como en lo cotidiano. En lo cotidiano nadie le gritaba al otro, oye, tú salta para atrás, ven para acá. Pues no se usaba, pero existía el concepto de salta para atrás, pero no en lo cotidiano. Entonces, para reconstruir esa cotidianidad, es necesario hacer un análisis teórico, metodológico, efectivamente, como ya se mencionó. Entonces es muy importante. Y sobre lo último, no recuerdo qué fue. Lo último, bueno, lo que nos refiere aquí, Verónica, es, Sí. la pregunta es, ¿con las comunidades afromexicanas se está haciendo alguna acción para trabajar la recuperación de la La memoria recuperación histórica? de la memoria, esto es importantísimo, es importantísimo. Miren, a los africanos durante siglos se les negó su historia. Se les decía que eran pueblos sin historia. ¿Por qué? Porque para la concepción eurocéntrica, la concepción occidental europea, americana o sajona, la historia solo existe a través de la escritura. Si no hay historia escrita, no hay historia, ¿no? Y esa es una aberración. Tenemos que reconstruir la memoria de nuestros pueblos, como se ha hecho en África. En África, en los 60s, Quiservo y muchos otros historiadores africanos dijeron, eso es falso. Tenemos historia, y claro que la tenemos, y la vamos a recuperar. Hicieron un movimiento intensísimo de recolección de historia oral. Ellos tienen una historia oral riquísima, porque existen los griots, que son como especie, pues algunos los comparan con estos, andaban en la época feudal, medio, los trovadores estos, me llamaban, no recuerdo ahorita el nombre, qué barbaridad, que me olvide ya de todo, pero es que andaba cantando y tocando en los pueblos, ¿no? Y contando y relatando las historias. Bueno, en África existen los griots, y hay griots que son verdaderas bibliotecas ambulantes. Se han hecho entrevistas a griots que han recordado, fíjense nada más, los nombres
de los ancestros de 7 generaciones de una comunidad. Imagínense ustedes la capacidad de memoria que está ahí, ¿no? Ellos han perfeccionado esto del recordar y lo han hecho además casi siempre usando el verso y la música. Los griots cantan, trovan y son poetas, por supuesto, versifican, porque el verso permite memoria, es una técnica, es una mnemotecnia, ¿no? Y entonces permite recuperar historia. Como en México los corridos, como en otros lados las canciones, como las músicas negras, ritmos negros del Perú, como decía Nicomé de Santa Cruz, ¿no? Entonces, en México y en toda América Latina es necesario, efectivamente, recuperar a través de la historia oral. Los trabajos de historia oral se tienen que promover. Yo tengo ahorita varios alumnos que están haciendo este tipo de trabajos. Muy importante seguirlos estimulando a los muchachos para que hagan este tipo de investigaciones en donde incorporen la historia oral. Es muy importante. Hay toda una metodología para la historia oral. Eso no es simplemente ir a preguntarle a la gente y ya. No. Hay que distinguir entre lo que es una historia de vida, hay que distinguir entre lo que es un informante, etcétera, etcétera, y que se tenga una visión del informante no como un objeto de estudio, sino como un sujeto con el cual le interactúa. Todas estas visiones, estas concepciones metodológicas son muy importantes y son innovadoras. Se está transformando mucho la academia con nuevas concepciones más abiertas, más libres, más ágiles, y para no quedarse nada más en la historia escrita. Si no hay una historia escrita en nuestro país sobre lo afro, pues recuperémoslo a través de la historia oral, pero recuperemos esa memoria, una memoria histórica colectiva riquísima, importantísima, que está ahí antes de que se nos muera muchos de los que son los transmisores todavía de todos esos saberes, de todos esos conocimientos. Es muy importante recuperarla. Muchas gracias, Y doctor sí Jesús. se está haciendo. Aquí en el chat hay otros comentarios. Bueno, nos dice Ale, de acá de México, quisiera agradecer al doctor Jesús por esta ponencia tan enriquecedora. ¿Nos podría compartir esos grupos o redes para saber más sobre ellos? La maestra María El Pilar nos dice, Doc, muchas gracias por sus maravillosos, valiosos aprendizajes. Elizabeth nos dice, agradecerle, doctor Jesús, por la ponencia, muy interesante. Sara Gamboa, enriquecedora ponencia, muchas gracias, doctor Jesús. Eneida Ochoa, muchas gracias por compartir tan interesantes estudios del mestizaje afroindígena, del reconocimiento de sus raíces ancestrales afroamericanas, combinado con su gran trayectoria como antropólogo, cuestionando metodológicamente este tipo de relaciones humanas. Inaxi Penayos de Paraguay nos dice, se ha podido recuperar la música y la danza afro en Paraguay gracias a los abuelos. Muchísimas gracias, doctor Jesús, por tan excelente presentación el día de hoy. Yo creo que nos dejó y nos invita, ¿sí?, a trabajar. Sabemos que de esta psicología social y la psicología social comunitaria trabajamos tanto memorias colectivas como memorias históricas. Entonces, esta invitación que nos hace, yo creo que apunta también a abonar a un granito de arena a estas luchas y procesos de resistencia de los pueblos afro y de los pueblos indios en toda nuestra América. Entonces, le agradezco todo este conocimiento que nos comparte, pero sobre todo que también nos moviliza, nos sensibiliza y nos genera una problematización en cada uno de nuestros contextos inmediatos, en nuestros quehaceres como psicólogas sociales comunitarias, para pensar, para empezar a trabajar por el fortalecimiento de esas comunidades que son necesarios y para esos diálogos, digamos, interdisciplinares y transdisciplinares que nos nutren y que son bienvenidos también y bienvenidas a la disciplina. Entonces, pues esperamos que no sea la última ocasión en que nos acompañe,
que será una de las tantas en donde pensamos seguirlo invitando para seguir dialogando y construyendo, como usted dice, camino. Desde acá de México y también desde toda nuestra América. Gracias, doctor Jesús. Pues queremos despedirnos de él. Hay Muchas gracias a muchos ustedes. Muchas agradecimientos. gracias, doctora. Sí, adelante, Jesús. Sí, gracias. Nada más quiero decirles que voy a poner a disposición de ustedes, por supuesto, los PowerPoint son 2, que los tiene la doctora Erazo. Yo creo que están a disposición de ustedes, se les puede mandar a través del chat. También voy a poner a disposición de ustedes el texto, son 29 páginas de este texto que escribí para el caso, y se los voy a enviar también para que se les distribuya a todo aquel que esté interesado, que se pasen al chat, que se pasen a los correos, para los que están en la lista de correos, con mucho gusto, sin ningún problema. No lo citen porque no está publicado, no es algo que sea citable todavía, pero sí pueden usarlo en la forma que ustedes quieran, porque al final de cuentas yo no tengo propiedad intelectual sobre nada de estos conocimientos. Yo creo que son para todos y se comparten, y yo los comparto con todo gusto, ¿no? Yo, con mi pensión que recibo, con la cual más o menos vivo, ya con eso no necesito más. Sigo dando clases ahora sin cobrar, no necesito cobrarlo porque tengo mi pensión, pero sigo dando clases porque existe en la UNAM la figura de profesor jubilado, así es que sigo dando mis clases, sigo manteniendo mis proyectos. Ahí están los programas. Les voy a enviar a la doctora Erazo también lo que es la página que tenemos en Afroamérica, para que quiera entrar a la página, también ahí tenemos algunas cosillas de su interés. En fin, los datos de las redes, está la red Integra, está la Afroamérica Red Global Antirracista, que ya mencioné hace rato, y otras redes más que están ahí, y les voy a también, dentro del documento, vienen 3 pronunciamientos que hemos hecho, si es que ahí están incluidos también, para que vean cómo nos hemos pronunciado desde lo de George Floyd, que ustedes saben lo que pasó en los Estados Unidos. A partir de ahí formamos la red e hicimos el primer pronunciamiento contra el racismo. Y bueno, pues en eso estamos y en eso seguiremos. Muchas gracias a todas, a todos, a todes. Estoy de veras agradecidísimo por el espacio y pues a disposición. Ustedes gusten, pues me tienen a la orden. Gracias, doctor Jesús. Estaremos entonces enviándoles este material o vía correo electrónico, ¿vale? Y por favor, no se olviden de asistir a ya nuestra última sesión de este ciclo, que se realizará en 15 días, lunes, el último lunes de este mes, y tendremos como invitado al doctor Carlos Ordóñez, pues originario de Guatemala, ¿vale? Abracitos, gracias, gracias maestra María. Muchas gracias. Gracias a todos y a todas Gracias a por ustedes. tener la palabra, ¿vale? Nos vemos en 15 días. Claro que sí. Gracias. Gracias, doctor Jesús. María. Muchas gracias. Feliz noche.